Bienvenidos al Bibliófilo. Continuando con el repaso de las novelas ganadoras del Premio Alfaguara de Novela, en este caso del 2005, voy a hablarles de la novela histórica El turno es del escriba, de Graciela Montes y Emma Wolf. Esta novela histórica me pareció muy curiosa, muy bien elaborada, y el punto de vista que trata de rescatar es el del escribano Rustichello de Pisa, que le colaboró a Marco Polo en la escritura del libro de las maravillas del mundo. Y a lo largo de la obra va a regalarnos con algunas interpretaciones de las historias que se cuentan en el libro de Marco Polo. Pero eso sí, para disfrutarlo en gran medida, recomiendo antes haber leído a Marco Polo. En general, la obra me pareció muy buena, es muy interesante. Me gustó mucho el ejercicio que hicieron al destacar la figura histórica de Rustichello, porque la historia normalmente los va dejando en el olvido. Es importante también destacar esas figuras anónimas que también construyen la historia. Sin embargo, voy a destacar aquí algunas críticas, porque así como Posteguillo, en el libro de Yo Julia, al contrastar la persona de Julia con Severo, tratando de destacar la figura femenina, disminuyó mucho y en gran medida la figura de Severo, a pesar de que él mismo al inicio mostraba que ambos personajes estaban a la par, que ambos personajes eran igualmente importantes. En este caso, creo que sucedió algo similar. Se quiso destacar tanto la figura del escribano que se cayó en el pecado de disminuir en gran medida la de Marco Polo. Aquí tengo algunos pasajes que quiero compartir con sus respectivas críticas. Y es porque creo que así como estas dos escritoras trabajaron mancomunadamente, creo que se podría destacar las figuras de Marco Polo y de Rustichello como un trabajo mancomunado, sin dejar a uno en un rango de superioridad frente al otro. Algo así como se nos presenta en este pasaje. Rustichello cabeceaba para mejor atender. Se había reclinado sobre la cátedra, la mano sosteniendo el mentón. Ni en sueños incluiría eso en el libro. Igual que en el friso, del que también era autor después de todo. Se consideraba libre de decidir qué poner y qué quitar, y hasta donde el sentido común le indicaba, antes que malgastar pliegos, anotando revoltijos de números, prefería tragarse todas sus plumas. Y bien, aquí nos presenta al escribano como una personalidad que dotó al libro de grandes técnicas narrativas. Y es porque en el trabajo de investigación que ellas hicieron, muestran que Rustichello ya tenía experiencia al escribir libros memorables de caballería y que resultaban interesantes en el caso específico de el rey Arturo. Pero la crítica que más hago, ¿por qué hacer eso? ¿Por qué dejarle tanta responsabilidad a Rustichello en decidir qué incluir y qué no? ¿Por qué no dejar ese trabajo mancomunado para que las cualidades de ambos se vieran reflejadas en el resultado final y no solamente como el turno del escriba para resaltarlo a costa de Marco Polo? Y no es porque sea un pasaje aislado, se ve a lo largo de la obra que quisieron hacer eso. Y la crítica que destaco es que no se debería menospreciar la figura de ninguno de los dos, mantenerlas equilibradas. Veamos, por ejemplo, este otro punto. Este veneciano que la suerte le arrojó en la celda no solo había llegado hasta el borde del mundo por donde se asomaba el sol, sino que había recogido allí, junto con las gemas, muchos hechos extraordinarios y noticias de gran valor que él, Rustichello de Pisa, de pronto se sentía llamado a contar. Y entonces yo me pregunto, ¿no sería más bien que la necesidad de contar reside en quien vivió las experiencias? Máxime cuando pues está tras las rejas. Si ambos están en una celda, lo más probable es que la personalidad de mercader de Marco Polo lo empujara a contar. Y el Rustichello, al ser escritor, se sintiera tentado a inmortalizar esas palabras que lo envolvieron en la palabra escrita. Creo que se hubiera desarrollado de mejor manera este trabajo mancomunado. No quiero decir para nada que Rustichello fuera solo un instrumento de la retórica de Marco Polo, pero tampoco creo que Rustichello haya instrumentalizado el contenido de Marco Polo, dándole él toda la técnica narrativa. Insisto en que más bien era el trabajo conjunto de ambos. Y aunque algunas veces las autoras destacan las propiedades narrativas de Marco Polo,
creo que no se logra hacer de manera definitiva, de manera contundente. Aquí se ve este pasaje, pero también se muestra que realmente la narración está más en Rustichello que en Marco Polo. Pienso que es un pecado grave, pero aquí vemos, por ejemplo, que también destacan que Marco Polo tuvo que haber tenido algunas habilidades narrativas. Lo indignaba ver a su socio despilfarrar la saliva y la energía tan escasas, volcando los frutos de su viaje en alguien que no fuera él, el escriba, el artista, el autor de su libro finalmente, el libro que los haría célebres, que cerraría tras ellos la puerta de ese muladar para abrirles la de las moradas de los reyes, y por si fuera poco, el libro que la cristiandad, sin saberlo, estaba esperando para acabar de enterarse por fin de cómo era el mundo. Veamos que aquí se muestra también al artista como Rustichello, mas no las propiedades narrativas o la elocuencia de Marco Polo, también al contar y al haber siquiera recordado todas sus experiencias. Y son más definitivas al remarcar ese como contenido de Marco Polo y la técnica del escribano en esta línea. Polo era el dueño del camino animado de misterios, pero él, el escriba, era el encargado de iluminarlo. Entonces, creo que se muestra aquí que Marco Polo es solamente el contenido, el instrumento, mientras que la técnica narrativa estuvo en Rustichello. Pudo haber sido así, pero yo me inclino más a pensar en que las dos figuras debieron estar equilibradas. En la historia se ha dado mayor preponderancia a Marco Polo y tal vez ellas, tratando de revertir esa tendencia, hacen lo diametralmente opuesto, destacando la figura del escriba, y por eso es el turno del escriba. Pero siento que hubiera sido más justo tratar de dejarlos a un mismo nivel. ¿Y en qué me sustento para afirmar esto? En que la técnica del contar de Marco Polo también tuvo que estar presente. Y ellas aquí en esta línea lo reconocen. Porque así como los cantos homéricos, la transmisión por vía oral también tiene su fuerza. Y esa debe verse reflejada en lo escrito. Veamos este pasaje donde lo destacan. Y si la palabra no vibraba al contar, si no vibraba ni siquiera un poco, si la convicción se debilitaba, si el narrar mantenía la apariencia pero no la consistencia, aunque la cabeza del que contaba estuviese llena de cosas maravillosas como un cofre turco, el interés del que escuchaba y con él la sorpresa se escurría. Por eso yo insisto en que ¿por qué Marco Polo no podía tener esas habilidades narrativas de contar? ¿Por qué dejarlo todo descansando en la figura del escriba? Pienso que lo mejor es mantenerlos equilibrados. Con eso se cierran, digamos, lo que son las principales críticas que tiene la obra. Ahora voy a destacar cosas tan importantes que me hubieran gustado que se profundizaran. Por ejemplo, la relación que se da entre ambos personajes. Para mantenerlos equilibrados, se hubiera aprovechado estos pasajes en donde ellas logran relacionarlos y que tal vez hubieran explotado de mejor manera al mostrarnos mejor cómo se dio esta relación simbiótica entre estos dos personajes. Máxime cuando estos personajes, al encontrarse en la cárcel, al encontrarse privados de la libertad, podían dejar mostrar todas sus cualidades y todos sus intereses espirituales. Aquí precisamente se nos presenta. Rustichello vuelve a pensar en la antojadiza fortuna que lleva y trae a los hombres, los junta y los separa sin considerar en absoluto sus deseos. Aprovechando esta relación, nos hubieran hecho mejor entender no solamente la perspectiva de Marco Polo, dentro de las narraciones que conocemos que nos dejó, sino también cómo surgió lo que para mí debió ser una amistad bastante profunda entre el escribano y el narrador de las experiencias. Que estando encerrados, esos lazos de amistad tuvieron que haberse hecho mucho más fuertes y sólidos. Por eso insisto en que aquí se nos muestra diciendo esto. Lo ponía en pie de igualdad con el viajero. Le permitía, siendo él un prisionero de horizontes tan acotados, ganar libertad y distancias. Prefiero pensar en esa imagen que se nos presenta, donde ambos sobreviven y logran sobrepasar los obstáculos de la prisión a través de esos relatos, a través de ese dejar volar la imaginación por esos sitios ignotos y distantes. Ahora bien, destaco aquí también las preocupaciones dentro de la escritura actual que ellas nos presentan que pudo haberse dado en ese momento. Veamos este. El problema es otro. ¿Con qué ha de encender la curiosidad del lector? ¿Con qué palabras va a sorprenderlo?
que sean a la vez persuasivas y poderosas como para atraparlo en la primera línea y retenerlo hasta el final, sumergido en un encantamiento del que él mismo no quiera liberarse? Siento que esas preocupaciones del autor, creo que pudo haber sido ese diálogo que se dio entre Rustichello y Marco Polo. Rustichello aconsejándolo, retocando esas historias, ordenándolas, y obviamente, como no, las experiencias de Marco Polo, que al transmitirlas tuvo que hacerlas también muy interesantes para incitar al escribano para que se tomara la molestia de plasmarlas en páginas y posteriormente publicarlas. Eso sí resulta realmente encantador, ver cómo esa relación se iba construyendo y, cómo no, dejarnos con las preocupaciones que tienen los autores para conquistarnos a nosotros como lectores. Y también quiero destacar aquí todo lo que se nos presentaba con Baudolino, en cómo algunas mentirillas pueden resultar bastante precisas, bastante efectivas en el arte de relatar. Aquí se nos presenta en el siguiente pasaje. Sutilmente, con rodeos, distrayendo la voz hasta que se permitió sugerir que si algunos de estos ingredientes, se refería a los milagros, los topacios, los cuernos, estaban ausentes de aquellos lugares, no necesariamente tenían que faltar en el libro. Y una vez que estuvieran en el libro, sería casi lo mismo que si estuvieran en los lugares. Mentir un poco para hacer que la historia sea mejor y, cómo no, incitar la imaginación de los lectores. Así como Baudolino nos lo presentó de una manera tan jocosa y tan entretenida. Finalmente, quiero nada más remarcar que la obra me pareció muy entretenida. Los invito a que lean la obra porque de verdad resulta bastante creativa y también bastante provocadora al tratar de ensalzar la figura de Rustichello, que podría quedar en el olvido porque la historia le ha dado mucha más preponderancia a Marco Polo dentro de su obra de las maravillas del mundo. Es nada más otra perspectiva que nos invita a ver y a repensar la historia de manera diferente, enmarcado dentro de lo que es la historia y la novela histórica. Espero seguir repasando más premios Alfaguara de novela en próximas oportunidades. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Espero que me dejen sus comentarios y hasta una próxima oportunidad. Gracias.